El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes buenas noches. Esto es Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Hoy se cumplen 10 días de convulsión social en Ecuador. Si bien los ánimos se han calmado después del feriado, hubo momentos de mucha tensión por los enfrentamientos extremos que cautizaron la República. Nuestra misión principal como periodistas es informar y en algunos casos sobre esa información emitir nuestra opinión. Esta noche trataremos de presentarles a ustedes un resumen gráfico de todo lo acontecido desde que empezaron las protestas hasta el cierre de este programa. Nos limitaremos a presentar de manera cronológica los hechos y en su mayoría Lucero ha preparado simplemente dejarlos con los audios e imágenes en su estado natural para que ustedes vean todo lo acontecido, sin direccionamiento. Al final, yo les daré mi opinión. La cronología la empezamos desde el 3 de octubre con el paro de transportistas que duró 24 horas. Al día siguiente se dio inicio a la marcha indígena. El miércoles 9 de octubre se unieron las centrales de trabajadores y se realizaron marchas de rechazo al vandalismo. El jueves 10 empezó a retornar la calma, pero en estas fechas se dieron eventos que pasarán a la historia del Ecuador. Se decretó el estado de excepción, se trasladó la sede de gobierno a Guayaquil, el centro histórico de Quito quedó semidestruido, sectores políticos echaron gasolina al fuego para luego tratar de apagarlo. Se decretó un toque de queda y por supuesto hubo excesos. Excesos que llegaron a lo vandálico por parte de quienes protestaban y excesos en el uso de la fuerza por parte de la policía. Lamentablemente, también hubo muerte. Todo se lo contamos a continuación con imágenes que hablan por sí solas. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Existe posibilidad de cambiar principalmente aquellas relacionadas con un subsidio perverso que estaba causando demasiado daño al país, que distorsionaba la economía, pero que sobre todo, además, permitía que ingentes recursos del erario nacional vayan a manos de quien no correspondía. Quieren robar al lado de la farmacia, en la banca. La plena que da miedo esto, da miedo. Bala, roca, robo. La buena negriza. Baja rápido, no hay gente, vamos.
16, 17 dólares serían de gasolina diario que tendríamos que poner. Imagínese usted. Todo tiene que ser pacífico. Nosotros somos gente educada. Actúen como gente educada. El viernes 4 de octubre por la tarde, los representantes del transporte pesado de buses y taxismo anunciaron la terminación del paro y mediante rueda de prensa dijeron que no se responsabilizaban por los actos vandálicos cometidos. De nuestra parte, se termina la medida de hecho. Como resultado de esos 2 días, 11 personas resultaron detenidas y 368 aprehendidas. Hoy que queremos también hacer conocer de que estos operativos se van a mantener con el objeto principal de restablecer el orden y la paz en la ciudad de Guayaquil, principalmente, que fueron donde se desarrollaron estos hechos. A pesar de la tregua con los transportistas, otros sectores de la ciudadanía continuaron en protesta y paralizaciones. Así, la Confederación de Nacionalidades Indígenas continuó las protestas y desde su dirigencia se anunció que si era necesario tomar la asamblea o la presidencia, lo harían. Nos vamos a Quito y nos vamos a tomar, si está que tomar la asamblea, tomar la presidencia, lo tendremos que hacer, compañeros y compañeras, pero necesitamos respuestas. Tras el fin de semana, las paralizaciones no cesaron. Otra vez. Y las manifestaciones se reactivaron el lunes 7. Así, la semana inició con la irrupción de supuestos grupos de manifestantes en las industrias lácteas y florícolas en las provincias de Imbabura y Cotopaxi. Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de la Asociación de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador, Expoflores, confirmó saqueos en 16 fincas del sector Lazo en Cotopaxi y en 2 de Cotacachi en Imbabura. Eso no es protesta social, eso es el cometimiento de un conjunto de delitos. Y nosotros como gobierno no vamos a permitir que eso suceda. Es responsabilidad exclusiva de los líderes políticos que están ahora calentando la situación, todo lo que pueda llegar a suceder. Nunca hemos visto situaciones de agresividad, de saqueo y de cometimiento de delitos como los que acabamos de ver. ¡Mete mucho abajo! Quienes están haciendo eso querían llevar al Ecuador a Venezuela. Esto es el correísmo organizado. No permitan que esto les lleve, señores líderes indígenas, a ese tipo de imágenes. ¿Quién dijo que trabaje? ¿Quién dijo que trabaje? ¿Quién dijo que trabaje? Ese mismo lunes, la situación en la Sierra Centro también se tornó crítica. En Guaranda, manifestantes se tomaron la gobernación de la provincia de Bolívar, quemaron llantas e ingresaron a la fuerza a otras instituciones públicas. Están rompiendo las cámaras del EQ 911 y todo. Y la policía ni se asoma. ¡Tranquilícense! Atrás es la gobernación, Dios mío, ya les toman la puerta de la judicatura. Miren cómo salen la gente de la judicatura.
Madre Santa, les estamos ayudando a salir por acá por la casa donde yo estoy arrendando. Virgen Santa. Esta acción se adjudicó a grupos indígenas y a la Federación de Organizaciones Campesinas de Bolívar, aunque Rosa Rochina, ex dirigente de la Federación de Organizaciones Campesinas, en declaración para Diario El Comercio, dijo que un grupo de personas infiltradas del anterior gobierno fueron las que provocaron los disturbios y enfrentamientos, porque se había solicitado que las marchas fueran pacíficas. Mientras tanto, ese lunes la situación en Quito no varió mucho. Problemas de movilidad por el cierre de vías para quienes intentaban regresar a la normalidad, protestas en el centro histórico y refuerzo con blindados a las zonas militarizadas. Además, esa misma noche las instituciones de la Contraloría General del Estado en Quito fueron violentadas. Hombres protegidos por una turba que soplaba bubucelas y gritaba consignas contra el gobierno irrumpieron por el costado occidental del edificio sobre la avenida 6 de diciembre. Ahorita están en guerra. Yo que le estoy faltando. ¿Por qué vas a grabar? Ahí sí vas a grabar. Ahí sí vas a grabar. Esa es, muchacho, esa es. Están con palos y con cosas tirándonos en los vidrios. Están tirando cosas y la gente está corriendo afuera, horrible, con llantas. Esto es tan feo. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra! ¡Ay, partieron uno y lo partieron ahí! Mami, tranquila. Tranquila, no, mamita. Suban los farmacias. Mira. Suban las farmacias. Suban las farmacias. La Corte Constitucional, máximo organismo de control de la Constitución del Ecuador, horas antes ratificó la legalidad del decreto del estado de excepción que el presidente Lenín Moreno emitió el pasado jueves 3 de octubre, aunque lo restringió únicamente a 30 días. Y el presidente Lenín Moreno también anunció el traslado de la sede de gobierno de Quito a Guayaquil. Me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen. El martes, el contralor Pablo Celi repudió el intento de saqueo del edificio de la Contraloría y además precisó que los autores no serían miembros de los colectivos indígenas.
por parte de una banda organizada con la clara intención de sustraerse y destruir documentos que sustentan responsabilidades civiles y penales e investigaciones en marcha. Es claro que en esta acción no han intervenido miembros del movimiento indígena o de organizaciones sociales. Son, más vale, elementos profesionales, expertos en la cautización. Todas nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Esa misma tarde, en Quito, manifestantes, entre los que se encontraba el líder indígena Salvador Quispe, rompieron el cerco policial y militar del Palacio Legislativo e ingresaron al Pleno de la Asamblea Nacional. Y vamos a estar hasta cuando derrogue este gobierno. Y nuestra lucha es para todos los ecuatorianos. Más bien hacemos un llamado a los obreros que ya vengan y acompañen a esta lucha, a esta causa. Subir el combustible, para nosotros no le conviene eso. La transportación entre Durán y Guayaquil se vivió con dificultad, pues no hubo buses ni taxirrutas, mientras que en Quito, la empresa de pasajeros de Quito suspendió alrededor de las 11 de la mañana todos los circuitos en el transporte, cerrando así la operación de trolebús y la ecovía. Esto provocó que la ciudadanía buscara alternativas para movilizarse. Además, grupos de indígenas pernoctaron en el Parque Bicentenario en Quito, preparándose para la marcha del 9 de octubre, mientras que otros cientos que llegaron el lunes se reunieron en el Parque del Arbolito. Asimismo, se reportó bloqueos de vías, como en la Panamericana Sur, por ejemplo, a la altura de Aloaj, en donde los manifestantes abrieron pasos y se colaboraba económicamente con ellos. Ya en horas de la tarde se dio a conocer el decreto 888 que estableció un toque de queda parcial, es decir, una limitación del derecho a la libertad de tránsito y movilidad en todo el territorio nacional en zonas estratégicas entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, de lunes a domingo hasta que termine el estado de excepción. Posteriormente, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas especificó que los sitios de restricción son en Quito, el sector del Centro Histórico, por el norte la calle Caldas hasta la calle 24 de Mayo, al sur desde la Mariscal Sucre al occidente hasta la avenida Pichincha, el sector Complejo Legislativo integrado por el Hospital Militar, el IGM, el EQ 911, el Hospital Eugenio Espejo, la Maternidad Isidro Ayora, la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado y la Corte Constitucional, la Fiscalía General del Estado, las plataformas gubernamentales, la Corte Nacional de Justicia a nivel nacional, las instalaciones militares y policiales, puertos y aeropuertos, antenas repetidoras y de telecomunicaciones, reservorios, tanques de distribución y sistemas de agua potable, refinerías o pozos petroleros, estaciones de bombeo, beaterios de combustible, entre otros. El 9 de octubre se convocaron varias marchas a nivel nacional con diferentes motivos. En Quito estuvo la gran marcha indígena que se dirigió hasta la Plaza del Teatro. Son los correístas los que están infiltrados en algunas de las manifestaciones del pueblo. Y también un plantón por la paz en la avenida de los Chiris.
Por otros compañeros que hacen los vandalismos, por eso a toda la gente, lo que estábamos haciendo, marcha pacífica, nos maltratan mucho los compañeros policías. En Guayaquil también se convocaron 2 marchas en la 9 de octubre. Una en el sector comprendido entre el Parque Centenario y la calle Boyacá, en donde participaron miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, colectivos sociales y artistas. Quienes acudieron a esta marcha denunciaron represión por parte de las fuerzas del orden. Somos residentes aquí en Guayaquil, trabajamos, vivimos años. Aquí nosotros no estamos saqueando, no estamos destruyendo. Aunque también hubo quienes hasta árboles intentaron arrancar. Además, se registró un enfrentamiento entre policías y militares en la intersección de García Vilés y Luque, en el centro de Guayaquil. Y otra marcha en el otro extremo de la avenida, y que terminó en el malecón con discursos de la alcaldesa Cintia Viteri y el exalcalde Jaime Nebot. Ese mismo día, en horas de la mañana, la fiscal Diana Salazar formuló cargos en contra del asambleísta Jofre Poma, el prefecto de Sucumbíos Amado Chávez, y 7 personas más por su presunta participación en el delito de paralización de un servicio público, el cual es sancionado por el COIP con penas de 1 a 3 años. El juez nacional David Hacho, al finalizar la audiencia, dictó prisión preventiva para todos los procesados, además de la retención de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes. Quienes han cometido actos de terrorismo, como tomarse operaciones petroleras en el país, hidroeléctricas o antenas de telecomunicación, son actos de terrorismo, tendrán que responder. Son 18 años de prisión, señores. Yo no soy juez. Además, el vicepresidente aseguró que hay extranjeros participando en las manifestaciones y que se ha dispuesto el apoyo de Banecuador para los comerciantes cuyos locales hayan sido víctimas de vandalismo. Ya estaba en Ecuador visitando a todas las víctimas de vandalismo para refinanciarles su negocio y ayudarlos a volver a la normalidad. Ese mismo día, la Cruz Roja anunció que suspendía la atención prehospitalaria en ambulancias por falta de garantías. Lastimosamente, desde el mismo día que inició nuestro operativo, 8 ambulancias hasta la fecha han sido violentadas, han sido atacadas, y esto ha generado que nuestra respuesta se vea limitada. Les pedimos que nos ayuden a hacer nuestro trabajo. La Cruz Roja es un ente privado. Nosotros no pertenecemos al Estado. La sangre no se fabrica. Por lo tanto, si no hay sangre, no hay hemocomponentes o productos sanguíneos para atender a los enfermos. En esta situación de crisis y en este impedimento a la movilización de los vehículos de Cruz Roja Ecuatoriana, el abastecimiento que proviene de donantes de sangre se ha visto afectado. Al día siguiente se revocó la medida y la Cruz Roja continúa atendiendo a quienes lo necesitan. Esa misma noche en Quito se registró la detonación de bombas lacrimógenas al interior de la Universidad Salesiana, donde se refugiaban miembros de los colectivos indígenas, incluyendo niños y adultos mayores. Quiero empezar la rueda de prensa disculpándome porque hace unos minutos bombas lacrimógenas han caído cerca de 2 universidades y del Ágora de la Casa de la Cultura. Pedí ya información sobre el tema, de ninguna manera esto se va a volver a repetir. El 10 de octubre la atención se centró en el Ágora de la Casa de la Cultura de Quito, en donde el movimiento indígena se congrega. Directo masivos. No sabemos qué consecuencias podemos tener. Ellos han manifestado que van a ser pacíficos. 10 policías ingresaron al recinto, 7 uniformados, 1 uniformada y 2 policías en calidad de civiles, y esto fue lo que sucedió con ellos. Por favor, afuera están los medios de comunicación, que entre todos los medios de comunicación que saquen el número de pasando. Pedimos a los señores policías que por favor saquen las chalecos antibalas y vayan con la gente en una comisión. Por favor. ¡Sácate!
Y a través de un comunicado solicitaron la salida de los ministros de Gobierno y de Defensa y la derogación del decreto 883. Anticiparon que no se sentarán a dialogar hasta que no se cumplan sus exigencias y hasta entonces llamaron a radicalizar las acciones, sostener bloqueos de vías y tomas de gobernaciones y edificios públicos. En este momento hay ciudadanos ecuatorianos secuestrados en la Casa de la Cultura. 6 policías fueron retenidos y a 27 periodistas de distintos medios de comunicación no se les ha permitido salir como es su voluntad. A nombre del Gobierno Nacional, demandamos que cualquier proceso de diálogo se haga en el marco de la paz. Freddy Paredes, periodista de Teleamazonas, al salir del Ágora, fue agredido con una piedra en su cabeza. Sale. No, señores, no. Tranquilos. No somos así, tranquilos. Coge ese equipo, Póngale algo atrás, que no le sigas. Agua, no tienen agua. Traigan agua. Está bien, es lo que hace. ¿La razón? Bueno, fue un momento de coraje y todo. Pero... Siempre hay responsables de esto. Yo quiero responsabilizar a la alta dirigencia de la CONAIE, al señor Jaime Vargas, por la seguridad mía y por la seguridad de todos los periodistas. Cubrimos la rueda de prensa y quisimos abandonar el ágora de la Casa de la Cultura para procesar la información, pero nos informaron previamente que eso ya no va a ser posible, que todo el mundo es pueblo y que todo el mundo debía esperar. Sobre esta situación, la CONAIE emitió un comunicado deslindando responsabilidades. En horas de la tarde llegó el féretro de uno de los fallecidos durante las manifestaciones. Y en la noche se llevó a cabo la entrega del personal policial retenido a personal de las Naciones Unidas y en presencia del Defensor del Pueblo. Simplemente han sido detenidos porque infringieron el espacio donde estuvimos nosotros. Pero nosotros, los señores policías, serán devueltas tal cual como salieron de la casa. Su salida se dio en un vehículo del sistema de las Naciones Unidas. Además, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció la detención de 17 personas en el aeropuerto de Quito, quienes, según indicó, tenían en su poder información sobre la movilización del presidente y del vicepresidente. Un ecuatoriano, el resto son venezolanos y cubanos, algunos por los documentos que tienen, otros no tienen documentos. En su poder se encontraba información sobre el traslado del presidente y del vicepresidente. También estamos esperando ya que en la audiencia de flagrancia podamos obtener más información sobre este tema. En su poder también se encontraron un bate, un tolete, un cuchillo. Todos se movilizaban en parejas, todos en carros alquilados y tenían una cantidad de aparatos celulares que superaba el número de personas que se encontraban ahí. Y sobre el intento de la toma del cuartel militar La Balbina, en el que 600 personas intentaron ingresar. La Balbina es un cuartel militar en donde se encuentra material bélico, es un cuartel militar en donde hay armas, es un cuartel militar en donde hay helicópteros y ayer más o menos 600 personas atacaron ese cuartel militar.
hay un policía herido y 5 militares heridos, tratando de evitar que 600 personas ingresen a un cuartel militar, a un rastrillo militar. Quiero de nuevo llamar la atención sobre lo inusual, sobre lo atípico de estos hechos. Lo atípico que una manifestación haya entrado hace unas noches a la Contraloría General del Estado. Lo atípico de que una manifestación pretenda provocar un enfrentamiento en un cuartel militar. Y eso es lo que también pasó la noche de ayer. Por la mañana continuaron las protestas en Quito. Un grupo de manifestantes indígenas se apostaron en los exteriores de la Asamblea. En este día viernes, 11 de octubre, siendo mediodía, el efecto del gas lacrimógeno afectó además a personal médico y pacientes que estaban ingresados en el Hospital Eugenio Espejo y en la Maternidad Isidro Ayora frente a la Casa Legislativa. Por ahí también vi un video en donde casi hacen chicharrón de los policías a quienes le tiraron bomba molotov. Sigan tirando bomba molotov a los de la humo, porque esos trajes tienen las propiedades de ser alta y elevadamente inflamables. Son sumamente inflamables los trajes de la humo. Así que está bien que a los de la humo les pase eso, porque ellos son los que reprimen con bombas lacrimógenas y matan a nuestros indígenas y a nuestros ecuatorianos. Envío este mensaje a la dirigencia de las organizaciones indígenas y a sus bases. Es indispensable frenar la violencia. Hay que encontrar soluciones para los temas del país y sobre todo del campo. Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Lo repito, hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Sentémonos para conversar, dialogar sobre el decreto 883. Hablemos de a dónde deben dirigirse sus recursos y asegurémonos de que vayan a quienes más lo necesitan. Pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias. El país debe recuperar la calma. Que el país sepa que tenemos la voluntad del diálogo. Tras el llamado al diálogo, la CONAIE emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter, en el que precisaron que se disponían al diálogo cuando se derogue el decreto. Y aunque en una primera instancia se hicieron públicas imágenes de un comunicado firmado por Jaime Vargas, con sello de la CONAIE, entregado por Salvador Quispe a un representante de las Naciones Unidas, con el que aparentemente se daba luz verde al diálogo, desde la cuenta de Twitter de la CONAIE se desmintió dicha información y desconoció cualquier acuerdo, pues la única vocería oficial es de su presidente Jaime Vargas y los comunicados publicados en sus redes sociales. Afuera en las calles, los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública continuaron hasta pasada la medianoche, en la que quiteños se alarmaron por una fuerte explosión, que según precisó la ministra Romo, correspondió al estallido de un tanque de gas. El sábado 12, pasado el mediodía, el Frente Unitario de Trabajadores, el Pueblo Quichua de la Costa, organizaciones de la sociedad civil y otros colectivos se convocaron en Guayaquil, cerca del Parque El Centenario, para una movilización pacífica por la resistencia indígena. La avenida 9 de octubre contó con gran presencia militar y policial. Ya en horas de la tarde los convocados se movilizaron hasta el norte, al gobierno zonal, actual sede de gobierno ubicada en la avenida Francisco de Orellana. Mientras tanto, en Quito, la movilización indígena continuaba refugiada en el ágora de la Casa de la Cultura. En diversos puntos de la urbe seguían los enfrentamientos y gran parte de las vías estaban cerradas.
Pasado el mediodía, por segunda ocasión, la Contraloría fue tomada e incendiada. Al momento incendiándose el edificio de la Contraloría. Y también a esa hora llegó una respuesta por parte de la CONAIE al diálogo propuesto por el presidente de la República. Luego de un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales, hemos decidido participar en el diálogo directo con Lenín Moreno sobre la derogatoria o revisión del decreto 883. Son los traficantes, son los narcotraficantes, son los Latin King criminales, son los correístas los que están dedicados a hacer estos actos vandálicos. Vamos a restablecer el orden en todo el Ecuador. Iniciamos con el toque de queda en Quito. He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. Regulaciones a nivel nacional, instalaciones militares y policiales, infraestructura pública, puertos y aeropuertos, antenas repetidoras de telecomunicaciones, reservorios, tanques de distribución y sistema de agua potable, refinerías, pozos petroleros, estaciones de bombeo, depósito de combustible, represas, estaciones hidroeléctricas, instalaciones de distribución eléctrica. Las Fuerzas Armadas exhortan a la ciudadanía a cumplir esta disposición a fin de mantener el orden y la paz social. A pesar del toque de queda, todavía quedaban personas en las calles. Y esta vez las instalaciones de 2 medios de comunicación fueron vandalizadas. Todo destrozado. Ya. Esto ya está incontrolable definitivamente. Diario El Comercio se están entrando la gente y estamos ya evacuando porque la gente está enardecida. Miren, compañeros, esto está pasando ahorita acá en las instalaciones de Diario El Comercio y de TVC. La CONAIE se desmarcó de estos actos y en la noche el presidente se dirigió a la ciudadanía. También en horas de la noche Quito se manifestó con un cacerolazo por la paz que duró casi 1 hora. Este domingo 13 por la mañana se registró una nueva incursión en Contraloría en Quito. Y ayer todo el encuentro, agarra. Y también en horas de la mañana, el vicepresidente Otto Sonnenholzner se reunió con representantes de los sectores campesinos, indígenas y montubios en Guayaquil. Para las 3 de la tarde de este domingo estaba previsto el inicio del diálogo. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador informaron que por dificultades operativas debido a la situación del país, la instalación de la mesa de diálogo prevista para las 3 de la tarde se demoró. El gobierno, la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN ratificaron su voluntad de reunirse a dialogar para encontrar una solución y aceptaron que la reunión fuera transmitida en directo. Las condiciones a las que se lleguen se conviertan en acuerdos que se transformen en, vuelvo a recalcar, un nuevo decreto perfeccionado que permita canalizar los recursos precisamente hacia quienes más lo necesitan. No hagamos el juego a quienes dejaron despedazando el país. No hagamos el juego a quienes jamás los trataron con respeto. No hagamos de juego a quienes les dijeron que eran corruptos, que las dirigencias indígenas eran corruptas. Aquellos que les quitaron inclusive su casa, que yo la devolví.
aquellos que les quitaron la educación intercultural bilingüe, que yo la devolví, aquellos que les quitaron las escuelas comunitarias y los centros médicos comunitarios, que estamos empeñados en devolverlos precisamente con los recursos que genere la medida. Es una medida que no genera ningún beneficio social, más bien genera injusticia social y no tiene ninguna relación con el plan de desarrollo toda una vida del gobierno nacional, señor presidente. Es una medida que no tiene ninguna coherencia fiscal porque se adopta el mes de octubre cuando se tiene que presentar a la Asamblea Nacional la nueva proforma fiscal. Es una medida que ha provocado una convulsión social y una pérdida millonaria para todos los sectores económicos productivos de nuestro país. Es una medida que no tiene ninguna relación con la dolarización de la economía como irresponsablemente lo afirmó el vicepresidente de la República. Por todo ello, pedimos la derogatoria de este decreto 883 y le solicitamos al presidente de la República que respete el ordenamiento jurídico vigente. Existen leyes fiscales. Dije que soy un hombre de principios y me ratifico en ello. Si el subsidio de la gasolina está siendo destinado a que las personas que trafican y se enriquecen inmoralmente del tráfico del diésel y la gasolina por cualquier medio, por mar o por tierra, están enriqueciéndose indebidamente de un dinero que debería estar destinado, que debería tener otra direccionalidad. Me opongo a que eso pase. Me opongo a que eso pase. Si es que los más ricos del Ecuador están enriqueciéndose más utilizando el diésel y la gasolina, me opongo a que eso pase. Pero por supuesto, jamás ha sido la intención afectar a los sectores más desposeídos. De ninguna manera. ¿Por qué habría de hacerlo? Precisamente por eso, cuando se emitió el decreto, se manifestó que se iba a empezar un gran programa de desarrollo del agro, además de las compensaciones necesarias para que nadie se vea afectado, que los más pobres no se vean afectados, que los ricos, que los narcotraficantes, que los traficantes de diésel, que los traficantes de gasolina se vean afectados, pues me alegro, porque está dentro de mis principios. Pero que no se afecten los más pobres. Es por eso que he aceptado el diálogo. Hasta el cierre de esta edición, este era el balance de las protestas. Según el Ministerio del Interior, del 3 al 11 de octubre, 919 personas fueron detenidas a nivel nacional, la gran mayoría de ellas en el Distrito Metropolitano de Quito y en el Zonal 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. La Defensoría del Pueblo, por su parte, en el lapso del 3 al 13 de octubre contabilizó 1.152 detenidos. Del total, 274 personas fueron procesadas, mientras que las 878 restantes salieron en libertad sin acusación fiscal o responsabilidad penal. También la Defensoría contabilizó 1.340 heridos atendidos por el Ministerio de Salud Pública, el IES y la Cruz Roja, la mayoría de ellos en la provincia de Pichincha. Sobre el número de muertos, la entidad detalló en su informe que se registraron 7 fallecidos a escala nacional: Raúl Chilpe, Marco Otto, José Daniel Chaluiza Cusco, Inocencio Tacumbi, José Rodrigo Chaluiza, Vega Caizaguano y Silvia Marlene Mera Navarrete. Fiscalía, por su parte, indicó que la mayoría de procesados en estos días fueron imputados por delitos como paralización del servicio público, daño al bien ajeno, ataque o resistencia, robo, porte de armas, asociación ilícita y violación a la propiedad privada. Fundamedios, organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, registró hasta el 12 de octubre 101 agresiones a 127 periodistas y a 16 medios de comunicación.
Del total de agresiones, 36 fueron cometidas por la fuerza pública, 49 por manifestantes, 14 por desconocidos y 2 por el Estado. En total, también se contabilizaron 7 gobernaciones bajo el control de manifestantes, la de Napo, Pastaza, Bolívar, Chimborazo, Morona Santiago, Cañar y Tungurahua. Qué sufrimiento tengo por todo lo ocurrido. Qué tristeza saber que hay ecuatorianos muertos. Qué dolor aceptar que una minoría aterrorice a la mayoría. Qué pena ver cómo ha quedado Quito semidestruida. En ningún momento se negó el derecho a la protesta consagrado en la Constitución, porque si hay un sector de la sociedad que considera que determinadas medidas económicas le afectan, tiene todo el derecho a protestar de forma pacífica. A lo que no tiene derecho nadie es a causar daño a otras personas, ni a violentar propiedades públicas o privadas. Ustedes han podido ver que durante las protestas hubo gente que se dedicó a destruir todo lo que encontraba a su paso. Hubo saqueos, se incendió edificios, pretendieron derribar torres de comunicación, obstruyeron la producción petrolera, sabotearon el suministro de agua, además de los ataques contra la fuerza pública y los medios de comunicación. Le prendieron fuego a un policía, casi matan a un periodista con una pedrada por la espalda. Hubo llamados a la desestabilización y una gran cantidad de noticias falsas por redes sociales, cuyo único fin era causar confusión y pánico. Por su parte, la policía y los militares actuaron con firmeza y energía, pero también es cierto que se presentaron excesos en el uso de la fuerza por parte de algunos de ellos. Hay manifestantes muertos, entre ellos un dirigente indígena. 2 jóvenes murieron por una caída desde un puente. Otro manifestante murió atropellado por un ciudadano que descontrolado quiso esquivar el bloqueo de la carretera. Cuánta tristeza siento por todos ellos. Duele decirlo, pero el país está dividido. Hay quienes piden mayor dureza en la represión, inclusive promueven el uso de armas letales. Y hay otros que pretenden que no se lance ni una bomba de gas lacrimógeno como si se tratara de inofensivos manifestantes. Creo que ambas posturas son extremas y equivocadas. Mañana habrá una larga lista de ciudadanos que deberán ser juzgados y sancionados. Unos, la mayoría, por los violentos actos vandálicos cometidos. Otros, por haberse excedido en el uso de la fuerza. Pero esta vez el país exige verdaderas sanciones a verdaderos culpables. El país no quiere fiscales ni jueces blandengues cuyas manos tiemblen al momento de dictar sentencia. Quisiera creer que las protestas del movimiento indígena fueron infiltradas, pero tengo serias dudas. No acepto que la dirigencia, sabiendo que estaban infiltrados, no hayan hecho absolutamente nada por repelerlos. Al contrario, aprovecharon esa violencia para endurecer y radicalizar su postura. Por eso se dividieron. Lamentablemente, a algunos dirigentes ya no se les puede creer. Han desnaturalizado al movimiento indígena que tantas luchas a favor del pueblo libró. Aquí hubo una conspiración muy bien planificada por gente mala y ejecutada casi a la perfección, que afortunadamente gracias a las Fuerzas Armadas y a la policía no tuvo éxito. Esto se planificó hace tiempo. Los extremistas, odiadores de la paz y la democracia, lo organizaron desde que supieron que el gobierno debía tomar medidas económicas. No importaba cuáles, apenas se tomen, había que causar el caos, tumbar al gobierno y retomar el poder con la utilización de políticos tontos útiles que se presten para ello, pensando en absurdas elecciones anticipadas. Sería cínico no decir que aquí está metido Rafael Correa. Alguna vez le tuve respeto y reconocí lo que consideré aciertos de su gobierno. Pero poco a poco fui viendo cómo la maldad lo iba carcomiendo. Su alma se dañó. Dejó de utilizar su inteligencia para buscar el bien
y se dedicó a usarla para satisfacer sus odios y resentimientos. También para proteger a algunos de sus amigos que se hicieron millonarios con dinero de los ecuatorianos. Hoy solo puedo sentir lástima y desprecio por él. Él y algunos de sus más fieles servidores son los mentalizadores de lo que ha ocurrido estos 10 días en Ecuador. Él ha sido la mente atrás de esos tontos útiles que creen que son ellos los que sacarán provecho. El presidente Lenín Moreno es demasiado bueno o ingenuo. Sus ministros demasiado novatos o inútiles. Debieron prever que tomar medidas económicas iba a ser aprovechado por Correa. Ojalá dejen la ingenuidad. Ya deberían estar anulados los pasaportes de todos los prófugos del anterior gobierno y que van de país en país reuniéndose con el único propósito de conspirar para ver cómo regresan al poder. El diálogo entre el gobierno y los dirigentes indígenas se ha iniciado hoy. Ojalá el presidente Moreno se llene de sabiduría y pueda convencerlos de que las medidas adoptadas son las que van a evitar que el país entre a una debacle que acabará con la dolarización. Hay fórmulas para mejorar el decreto. Hay modificaciones que podrían ayudar aún más a los más necesitados. Ojalá los dirigentes indígenas comprendan que los únicos beneficiados si se derogan las medidas son los contrabandistas de combustible, los más ricos que consumen diésel y gasolina subsidiados y por supuesto Rafael Correa. Lo que deben buscar los dirigentes del movimiento indígena y todas las organizaciones sociales es que el gobierno les garantice el destino de los recursos que obtendrá por las medidas. Que ese dinero no vaya al gasto corriente, que no vaya al despilfarro, que ese dinero se vea reflejado en la construcción de vivienda, que dará empleo y techo, en inversión agrícola, que dará alimentos, en producción de bienes para generar riqueza. Si la dirigencia indígena actúa con inteligencia y en defensa de los intereses de sus representados, puede obtener un logro significativo para los suyos. Si insiste en la derogatoria, solo conseguirá que su gente esté peor que antes y que el resto del país, que somos la mayoría, les dé la espalda. Si el presidente Moreno acepta seguir subsidiando a ricos y contrabandistas, no será una derrota únicamente suya, será una derrota del Ecuador entero. Hasta aquí llegamos en Artículo 18, amigos televidentes. Nos veremos la próxima semana. Que tengan buena noche.